Bienvenidos a The Deep Dive, el podcast con locutores creado con inteligencia artificial. Prepárense para una inmersión profunda en la historia, porque hoy vamos a explorar la vida de María Antonieta, la última reina de Francia antes de la Revolución. Uf, ¿Era realmente un símbolo de opulencia y despilfarro? ¿O fue víctima de la propaganda en una época turbulenta? es una pregunta fascinante, sí. La imagen de María Antonieta como una reina frívola y ajena a la realidad de su pueblo Ajá. está profundamente arraigada en la cultura popular. Pero ¿qué hay de cierto en esa imagen? Para comprender su historia, debemos analizar el contexto social y político en el que vivió. Me encanta eso de analizar el contexto. Siento que a veces nos quedamos con la superficie de las historias, ¿no? Como si solo viéramos la punta del iceberg. Sí. Entonces, ¿por dónde empezamos a excavar en este caso? Bueno, empezamos por la Francia del siglo XVIII. No era precisamente un paraíso terrenal. La economía estaba en crisis, con una deuda pública enorme, en parte debido a las guerras y a un sistema fiscal que beneficiaba a la nobleza y al clero a expensas del pueblo. Espera, o sea que los ricos no pagaban impuestos. Qué conveniente. Exactamente. El sistema fiscal era profundamente injusto. Imagina que tienes un grupo de amigos y solo uno de ellos tiene que pagar por las pizzas y las bebidas cada vez que salen. Ya. Los demás se divierten. Pero al final, la carga recae siempre sobre el mismo. Claro, después de un tiempo ese amigo se va a cansar, ¿no? Exactamente. Y eso era lo que estaba sucediendo en Francia. El tercer estado, que era la gran mayoría de la población, cargaba con el peso de los impuestos, mientras que la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios y exenciones. Y en medio de todo esto, llega María Antonieta a la corte de Versalles. ¿Cómo encaja ella en este escenario de crisis y desigualdad? María Antonieta, una joven archiduquesa austriaca, llegó a Francia a los 14 años para casarse con Luis de Sussex. Su matrimonio era un acuerdo político para fortalecer las relaciones entre Austria y Francia. Desde el principio su vida en Versalles estuvo marcada por el lujo y la ostentación. Piensa en Versalles como un escenario gigante, donde la monarquía francesa proyectaba una imagen de poder y grandeza. Como una película de época, con vestuarios increíbles y escenarios deslumbrantes. Exactamente. Pero mientras la corte disfrutaba de banquetes, bailes y juegos de azar, el pueblo francés luchaba por sobrevivir. La brecha entre la opulencia de Versalles y la miseria del pueblo era abismal. Entonces, María Antonieta era consciente de esta realidad. Sabía lo que estaba sucediendo fuera de los muros de su palacio. Esa es una pregunta difícil de responder. Algunos historiadores argumentan que María Antonieta, al ser extranjera, no comprendía la complicidad de la sociedad francesa. Otros sugieren que a pesar de su vida privilegiada, era consciente de la situación del pueblo y que incluso intentó interceder en su favor en algunas ocasiones. Pero aún con buenas intenciones. Me imagino que es difícil conectar con la realidad de la gente cuando vives rodeada de tanto lujo. Claro. ¿Cómo era la vida cotidiana de María Antonieta en Versalles? Su día a día era un torbellino de ceremonias y eventos sociales. Desde el momento en que se despertaba, era asistida por un séquito de sirvientes que la vestían, la peinaban y la maquillaban. Su guardarropa era legendario, lleno de vestidos extravagantes y joyas deslumbrantes. Es como si viviera en un reality show de la realeza. En cierto modo, sí. Cada uno de sus movimientos era observado y comentado por la corte. La reina era el centro de atención, y su estilo de vida extravagante se convirtió en tema de conversación en toda Francia. Y aquí es donde entra la famosa frase: si no tienen pan, que coman pasteles. Realmente dijo eso María Antonieta. La verdad es que no hay pruebas concluyentes de que haya pronunciado esas palabras. Es probable que la frase fuera inventada por sus enemigos, para presentarla como una reina insensible y ajena a la realidad del pueblo. Pero ¿por qué esa frase en particular tuvo tanto impacto? Porque resumía a la perfección la percepción que la gente tenía de María Antonieta. Una reina frívola y derrochadora, preocupada por sus lujos mientras el pueblo pasaba hambre, aunque la frase fuera un invento. Reflejaba la profunda desconexión entre la monarquía y el pueblo. Es decir, que la frase en sí misma se convirtió en un símbolo, independientemente de su veracidad. Exactamente. Y ese símbolo fue utilizado por los opositores a la monarquía para alimentar el descontento popular y crear un clima de rechazo hacia la reina. Y hablando de símbolos, uno de los más poderosos de esa época era el propio Palacio de Versalles. No era solo una residencia real, sino una representación tangible del poder absoluto de la monarquía. Es interesante porque cuando pensamos en Versalles, lo primero que nos viene a la mente es la opulencia, la extravagancia. Pero también era una herramienta política, ¿no? Exactamente. Versalles era una forma de controlar a la nobleza, de mantenerlo cerca del rey y bajo su vigilancia. Era un centro de poder donde se tejían alianzas.
se tomaban decisiones y se exhibía la riqueza de la monarquía. ¿Y qué papel jugaba María Antonieta en este escenario? ¿Era solo una pieza decorativa o tenía alguna influencia real? María Antonieta era una figura muy visible en la corte. Su belleza, su estilo, su gusto por la moda y el entretenimiento la convirtieron en un ícono de su época. ¿La influencer original? Exacto. Pero su influencia política fue limitada. Al principio se dedicó principalmente a disfrutar de los placeres de la corte. Organizaba fiestas, bailes, obras de teatro e incluso construyó su propio pueblo dentro de los jardines de Versalles, el Petit Trianon, donde podía escapar de la rigidez del protocolo real. Un pueblo dentro de un palacio. Suena un poco a las 1001 noches. Pero dime, ¿cómo era visto este estilo de vida por el pueblo francés que estaba sufriendo las consecuencias de la crisis económica? La verdad es que no muy bien. Mientras el pueblo se apretaba el cinturón, la reina gastaba sumas exorbitantes en vestidos, joyas y entretenimientos. Las historias sobre su extravagancia se difundían rápidamente, alimentando el resentimiento y la crítica. Y aquí es donde la propaganda entra en juego de nuevo, ¿verdad? Por supuesto, los enemigos de la monarquía utilizaron la imagen de María Antonieta como un arma para desprestigiarla y socavar la autoridad del rey. Se difundieron panfletos, caricaturas y rumores que la presentaban como una mujer frívola, derrochadora y adúltera. Es decir, que la imagen pública de María Antonieta se convirtió en un campo de batalla política. Exactamente. Y a medida que la crisis económica y social se agravaba, la brecha entre la percepción pública de la reina y la realidad del pueblo se hacía cada vez más profunda. Entonces Versalles se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en Francia, la desigualdad del despilfarro, la desconexión de la monarquía con el pueblo. Precisamente. Y cuando la revolución estalló en 1789, Versalles se convirtió en uno de los primeros objetivos de la furia popular. ¿Qué sucedió con María Antonieta después de la toma de la Bastilla? ¿Cómo vivió esos momentos de cambio radical? Para María Antonieta, la revolución significó la pérdida de su mundo, de su estatus, de su libertad. Fue arrestada junto con el rey y sus hijos, y trasladada a París. Desde ese momento, su vida se convirtió en una lucha por la supervivencia. Es increíble cómo la historia puede dar giros tan dramáticos. De reina prisionera en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó con ella después de su arresto? María Antonieta pasó los últimos años de su vida en prisión, sometida a humillaciones y privaciones. Fue separada de sus hijos, acusada de traición y conspiración, y finalmente condenada a muerte por el Tribunal Revolucionario. Su juicio fue uno de los eventos más emblemáticos de la Revolución Francesa. ¿Cómo se desarrolló ese proceso? ¿Tuvo María Antonieta alguna oportunidad de defenderse? El juicio de María Antonieta fue un espectáculo político, un acto de justicia revolucionaria que buscaba sentar un precedente. Las acusaciones en su contra iban desde la traición al Estado hasta el incesto con su propio hijo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo reaccionó María Antonieta ante esas acusaciones? Se defendió con dignidad y valentía, negando las acusaciones y afirmando su inocencia. Pero el veredicto estaba decidido de antemano. El Tribunal Revolucionario la condenó a muerte y fue ejecutada en la guillotina el 16 de octubre de 1793. Su ejecución marcó el fin de una era, el fin de la monarquía francesa y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Francia. Así es. La muerte de María Antonieta se convirtió en un símbolo del triunfo de la revolución sobre el antiguo régimen. Es una historia fascinante llena de drama, intriga y tragedia. Pero más allá de los detalles históricos, creo que la vida de María Antonieta nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen, la influencia de la propaganda y la fragilidad de la fortuna. Estoy de acuerdo. Su historia nos recuerda que incluso las figuras más poderosas pueden ser víctimas de las circunstancias y que la percepción pública puede ser tan decisiva como la realidad misma. Y a pesar de su trágico final, la historia de María Antonieta no termina ahí. Su figura ha seguido fascinando e inspirando a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un personaje casi mítico. Es cierto, es como si su historia tuviera vida propia más allá de los hechos históricos. ¿Cómo ha evolucionado la percepción de María Antonieta a lo largo del tiempo? Inmediatamente después de la Revolución, era vista como la encarnación de los excesos de la monarquía, un símbolo de todo lo que el pueblo había luchado por derrocar. Pero con el paso del tiempo, su imagen comenzó a suavizarse, a humanizarse. ¿A qué te refieres con humanizarse? Bueno, se empezaron a destacar otros aspectos de su personalidad, más allá de la reina frívola y derrochadora. Se habló de su amor por sus hijos, de su valentía ante la adversidad, de su lado más humano y vulnerable. Es interesante cómo la historia puede reinterpretarse, cómo una figura puede pasar de villana a víctima, según la perspectiva desde la que se mire. Exactamente. Y en el caso de María Antonieta, este cambio de percepción se vio impulsado por el arte y la literatura. Escritores y artistas románticos la retrataron como una mujer sensible, incomprendida, una víctima de las circunstancias. ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo se ha representado María Antonieta en el arte? Por supuesto, piensa en el famoso retrato de Elisabeth Vigée-Lebrun, donde María Antonieta aparece con un vestido sencillo, sosteniendo a su hija en brazos.
Es una imagen que transmite ternura maternalidad, muy alejada de la imagen de la reina extravagante y distante. ¿Y en la literatura, cómo se ha abordado su figura? Hay innumerables ejemplos desde novelas históricas que recrean su vida en Versalles, hasta obras de teatro que exploran sus últimos días en prisión. Incluso Stefan Zweig, el famoso escritor austriaco, le dedicó una biografía donde la presenta como una mujer atrapada en las redes del destino. Es fascinante cómo una figura histórica puede trascender su época y seguir generando interés y debate siglos después. Y en el caso de María Antonieta creo que su historia sigue resonando, porque nos confronta con temas universales como el poder, la justicia, la culpa, la inocencia, la fragilidad de la vida humana. Su vida fue una montaña rusa de emociones, desde la cima del poder hasta la caída en desgracia. Y creo que eso es lo que le hace tan fascinante, tan humano, tan real. Y por eso, a pesar de todas las controversias, María Antonieta sigue siendo un personaje que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a comprender mejor la complejidad de la historia y la naturaleza humana. Bueno, creo que con esto hemos llegado a la final de nuestra inversión en la vida de María Antonieta. Ha sido un viaje fascinante lleno de detalles sorprendentes, intrigas palaciegas y reflexiones sobre el poder, la imagen y la justicia. Espero que esta inmersión les haya brindado una nueva perspectiva sobre una de las figuras más icónicas y controvertidas de la historia. Y por supuesto nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la historia de María Antonieta? ¿Qué otros personajes históricos les gustaría que exploráramos en futuros episodios? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Hasta la próxima.